La policía de Aragua informó que los 6 uniformados fueron sorprendidos por un grupo armado no identificado en el estado norteño, a pocos kilómetros de Caracas. Jackson Silva Zapata, general de la Guardia Nacional Bolivariana, lideró esta madrugada un operativo conformado por 25 militares y 5 policías en la Guacamaya, en el municipio Zamora del estado de Aragua. No se había registrado heridos, pero la misión de los uniformados era inspeccionar la zona en busca de los responsables. Fue en respuesta a un presunto atentado terrorista registrado en una hacienda. No encontraron nada fuera de lugar, pero al emprender el regreso fueron emboscados por grupo armado cuya identidad no fue revelada. Silva Zapata, otros 3 militares y 2 policías fueron asesinados en el ataque. Según un parte de la policía de Aragua, los guardias nacionales fueron identificados como el sargento primero Robert León Castellano, el sargento segundo Ángel Brito y el cabo primero Robinson Vizcaya Sojo. Los agentes eran el oficial jefe Bruno Benavides y el oficial jefe Jesús Arraiz. Al retornar fueron interceptados por sujetos fuertemente armados aún por identificar, quienes sin mediar palabras y aprovechándose del relieve de la zona dispararon en contra la comisión. Se originó un intercambio de disparos volcándose una unidad, y dejando a 4 funcionarios castrenses, y 2 funcionarios policiales sin signos vitales en el hecho, mientras que fueron trasladados 2 funcionarios policiales y 2 funcionarios castrenses lesionados a las instalaciones del Hospital Militar Coronel Elvano Paredes Vivas en la ciudad de Maracay, sostiene el parte policial. El mayor Vitriago Jauristi, uno de los heridos, se encuentra en estado crítico por una lesión hipogástrica. También están fuera de peligro el supervisor Manuel Balsa y el oficial Osvaldo Oviedo. Está siendo intervenido quirúrgicamente y su condición de salud es delicada, reveló la fuerza. Presencia de grupos armados. Múltiples organizaciones armadas tienen presencia en Venezuela. El teniente Soler Hernández está estable. Por el momento, ningún funcionario de gobierno se ha referido a lo ocurrido. La gran mayoría están políticamente alineadas con el régimen de Nicolás Maduro, y actúan en el oeste y en el sudoeste del país, en torno a la frontera con Colombia. Días atrás, 12 viviendas del municipio Junín, del estado Táchira, amanecieron marcadas con más ELN, y un panfleto del Ejército de Liberación Nacional, de origen colombiano. No hacía falta mayor explicación. Era una amenaza de muerte contra 11 dirigentes opositores y un sacerdote, con la advertencia de que ellos y sus familias estaban sentenciados si acudían al llamado que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de salir a marchar el 1 de mayo. Desde 2014, cuando las protestas opositoras en Venezuela incluyeron trancas de vías, quema de cauchos, fuertes enfrentamientos con la Guardia Nacional e incluso muertos y heridos. La región del país que mayor éxito tuvo con esas manifestaciones fue la población fronteriza del Táchira, cuya capital está a unos 800 kilómetros de Caracas. Desde entonces, los habitantes de esa región andina, a quienes llaman gochos, se convirtieron en la referencia más fuerte de la resistencia. De Rubio, la capital del municipio, es la actual gobernadora del estado, Lady Gómez. Una de las diputadas de la Asamblea Constituyente, María Gabriela Vega, también lo es. Ahí nació Leonardo Ruiz Pineda, uno de los líderes más destacados contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. También es la tierra del fallecido y 2 veces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. El diputado de la Asamblea Nacional, Franklin Duarte, es uno de los parlamentarios más frontales contra el gobierno, y está en la lista de los amenazados. Las marcas del ELN llegaron a la iglesia Santa Lucía, en el sector Santa Bárbara de Rubio, contra el sacerdote Richard García. Es de Rubio. El 23 de febrero, logró llegar a la aduana en San Antonio del Táchira, tratando de acercarse al puente internacional Simón Bolívar, con la satana llena de perdigones luego de que en la alcabala Las Dantas. En la vía Rubio-San Antonio, el grupo que acompañaba fuera interceptado por una comisión de militares al mando del capitán Palacios Crespo,
quienes inútilmente intentaron cerrarles el paso. Los otros amenazados fueron Mariela Betancourt, una profesora y activista en defensa de los derechos de los ciudadanos, del Frente Amplio y del Partido Acción Democrática, Jackson Carrillo, quien fue candidato de la oposición en las pasadas elecciones municipales, dirigente de COPEI y es profesor. Osmey Correa es el prefecto del municipio y profesor universitario, Francisco Gamboa, quien ha sido dirigente de la oposición, exdirector de la alcaldía, ingeniero, profesor de la Universidad Experimental del Táchira y coordinador municipal de Primero Justicia, Ana Velasco. Reconocida líder de Voluntad Popular y profesora, Grey Hernández, un destacado activista político y profesor universitario, Valentín Durán, docente y dirigente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL, y directivo del Frente Amplio, Dani Carrillo, quien se destacó desde que asumió la concejalía, Josué Córdoba, un dirigente de COPEI, bastante persistente en las protestas, y a quien identifican en el panfleto como Isaac Resistencia, quien es un dirigente de la juventud. Una orden de un alto funcionario de la gobernación para que liberaran a los 7 colectivos armados, que el 1 de mayo fueron detenidos por Polilara, generó molestias entre las filas del cuerpo policial hasta el punto en que muchos de estos funcionarios, presuntamente, pusieron sus cargos a la orden. La prensa de Lara rasga la correcta actuación de los uniformados, quienes lograron detener a 7 hombres, que minutos antes habían robado celulares, golpearon y persiguieron a los manifestantes y además hirieron al funcionario Hernán Serrano. Cuando iban en persecución tras ellos para detenerlos, se ha desatado una persecución dentro del cuerpo policial para determinar quiénes filtraron las fotos y videos en donde los hombres hablan sobre un general Salazar, y lo señalan como el que da las órdenes, y que ese día salieron a las calles para defender a la SODI. Sin importarles que había un procedimiento en flagrancia, un policía herido y armas incautadas, fueron liberados 6 de los 7 hombres presos, sin presentar cargos, mientras que Jairo Mendoza fue el único que resultó detenido por porte ilícito de arma de fuego. En una camioneta machito de color blanco con el rótulo Gobierno Bolivariano Revolucionario iban a bordo los 7 hombres, fuertemente armados, y recorrieron la avenida Venezuela de punta a punta para amedrentar. En la avenida Venezuela con calle 25 los colectivos armados se bajaron de la camioneta, se metieron a una de las viviendas, y sacaron a la fuerza a un joven, que lo arrodillaron sobre el pavimento y lo golpearon. Manifestantes denunciaron a la brigada motorizada sobre los robos de celulares que cometieron los colectivos, describieron el vehículo y así los funcionarios lograron ubicarlos y detenerlos. Solo 5 horas duraron presos en el Comando General de la Policía de Lara. Hubo una detención en flagrancia y ellos dispararon en contra de nuestro funcionario. Son unos delincuentes e hicieron que los soltáramos como si se trataran de unos santos, soltó una fuente policial. Funcionarios denunciaron que la única respuesta que les dio el general Manuel Rivero, director de Polilara, sobre este acto, es que todos los que resulten lesionados por guarimbas deben denunciar ante la Oficina de Atención a la Víctima del mismo cuerpo policial y no a una fiscalía. Cargo a la orden solo con el hecho de que no cumplieran con la ley, y no velar por los derechos de los policías. Extraoficialmente, se habla de que el jefe de la brigada motorizada haya puesto su cargo a la orden, luego de la decisión de las autoridades con respecto a los colectivos. Señalaron que los que dirigen la policía estatal quieren anteponer partidos políticos. Esta decisión, aparentemente, es apoyada por otros jefes de comisarías. Jefes marcan presión. Una presión por parte de los jefes de Polilara mostró el quiebre de la institución. La orden que recibieron los policías 3 horas después de la detención, es que liberaran a los colectivos armados, debido a que era una orden directa de un alto funcionario de la gobernación del estado, situación que para los uniformados fue decepcionante, pues no se esperaban que a esos delincuentes los mandaran a la calle, sin importarles que había un procedimiento en flagrancia con un policía herido, y sin la mediación de un juez ni un fiscal.